maestra Joel. Buenos días, presente. Buenos días. Heredia Miguel. Buenos días, economista, presente. Buenos días. Lechón Byron. Buenos días, economista, presente. Buenos días. Morales Brian. Economista, buenos días, presente. Buenos días. Núñez Robert. Buenos días, economista, presente. Buenos días. Pozo Luis. Buenos días, economista. Pozo Luis, presente. Buenos días. Tenorio José. Buenos días, economista, presente. Buenos días. Ojeda Cristian. Ojeda Cristian. Chávez Andrés. Buenos días, economista, presente. Buenos días. Rosminio Kevin. Buenos días, economista, presente. Buenos días. Montenegro Edwin. Montenegro Edwin. Inca Paul. Buenos días, economista, presente. Buenos días. Carvajal Pablo. Buenos días, economista, presente. Buenos días. Flores Brian. Buenos días, economista, presente. Buenos días. La Hiedra Sebastián. Buen día, economista, presente. Buenos días. Atupaña Pedro. Buenos días, economista, presente. Buenos días. Ok, hasta ahí estamos. Perfecto. Cerramos acá. Alex, ¿qué tenemos para ahora? Buenos días, economista. Nada, tenemos un trabajo que hacer que tenemos que subir al ABA y quedamos en que el día de mañana creo que hay prueba y que deben subirnos el material de trabajo, pero para la evaluación. Cierto, ahora les subo, sin falta me pongo, terminamos la clase y empiezo a subirles, ¿ok? Sí, entiendo que hemos ido a enviar un material reducido, me parece, o seleccionado para las pruebas. Ajá. Bueno, que ya tiene que ver con la materia, ¿ok? Y les voy a decir exactamente sobre qué tema les voy a tomar. ¿Sí? Bueno, a ver, jóvenes, quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles un poquito la parte del plan analítico, cómo estamos y cómo hemos avanzado, porque ya estamos en la etapa final. ¿Sí lo pueden visualizar? Jóvenes, estamos aquí, hemos llegado a toda la parte de la unidad 1, realmente eso es lo que hemos visto. Vamos a entrar hoy día a la unidad 2, que es la parte de la planificación, organización, dirección y control. No es nada complejo, es muy simple, por eso esto también les voy a dar hoy día. Y ahora sí quiero que en esta parte del proceso de gestión del talento humano vamos a hablar justamente para enviar un trabajo para la próxima semana, ¿ok? Y quedamos con esta parte de la unidad 1 y la unidad 2, justamente serían para la parte del el primer ciclo. La parte 3 y la parte 4 justamente quedarían para el siguiente ciclo. Así que, jóvenes, estamos ya a punto de terminar. Entonces, hoy definimos algunos puntos de trabajos y toda la cosa que tenemos que hacer, ¿ok? No sé si hay preguntas por ahí, alguna pregunta por parte de ustedes. ¿No? Ninguna. Bien, les voy a mandar entonces, jóvenes, sobre algo que tiene que ver sobre el proceso de gestión del talento humano, ¿ok? Y la otra parte que les voy a mandar es sobre los nuevos enfoques de la administración, que no está aquí realmente, pero sí quiero mencionarlo y quiero mandarles justamente a consultar para que ustedes lo presenten en términos de exposición. ¿Estamos? Ya señalamos entonces fechas al término de la clase, de esta clase, señalamos las fechas para la presentación que va a ser la próxima semana, ¿ok? Y
y con eso terminaríamos. Ahora, en el caso del examen, yo creo que los exámenes, eh, estoy seguro que dentro del horario nos han de poner el día jueves, que tenemos justamente las 2 horas, ¿ok? Entonces yo creo que del jueves que viene en 8 es muy posible que sea el examen. ¿Estamos? Y ya para la próxima semana definimos la nota ya sobre 30 puntos. ¿Sí? Eso quería justamente indicarles y con eso ya proceder o ir a la clase de hoy día. Vamos, les quiero compartir. Listo. Que lo pueden visualizar, ¿no? Ya, perfecto. Grabemos por favor. Vamos a ver. Clase del 13 de mayo de 2021, gestión empresarial. Bien, vamos a comenzar con la parte de la unidad 2. Estas diapositivas, este material también les subiré. Que tiene que ver con el proceso administrativo. El proceso administrativo tiene varias fases. Y eso es lo que nosotros vamos a ver y vamos a desarrollar en la clase del día de hoy. ¿Okay? Así que voy a pedir la colaboración de ustedes en tanto y en cuanto a la lectura. Una vez que leamos, el procedimiento va a ser ese. Leemos y lógicamente vamos a la explicación. Por favor, ¿quién me ayuda ahí con la lectura? El proceso de administración se refiere a planear y organizar la estructura de órganos y cargos que componen la empresa y dirigir y controlar sus actividades. Ok. Ustedes, más bien, en toda esta parte del proceso administrativo, nosotros le hemos dado cierto tipo de interés a la primera parte de la administración como proceso. Es decir, tenemos que planificar, luego tenemos que organizar. ¿Qué es lo que tenemos que organizar? Justamente la estructura y la funcionalidad que va a tener la empresa en cada una de las actividades que va a realizar. Otro de los elementos es la dirección. Debemos aprender a dirigir y por último debemos aprender a controlar. Y eso es lo que justamente vamos a ver. Bien, ¿quién me ayuda? Por favor. Ya leeré con esto. Por favor. El proceso de administración se refiere a planear y organizar la estructura de órganos y cargos que componen la empresa y dirigir y controlar sus actividades. La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar metas establecidas por la organización. Bien, dentro de lo que ya sería mucho llegar a redundar, ¿no es cierto? Que el proceso de planificación quiere decir que es organizar, dirigir, controlar las actividades. Lo importante de esto, jóvenes, es esto. Debemos aprender a administrar los recursos. Y estos recursos son, bueno, lógicamente dentro de una organización, son organizacionales. ¿Cómo puedo yo administrar los recursos? Y el hecho de la administración de los recursos, jóvenes, no se refiere al hecho de llegar a controlar, de tal vez llegar a tener un seguimiento, no solamente eso, sino es el hecho de que, a ver, ¿qué recursos tengo y cómo los puedo llegar a combinar? Con la combinación de los recursos es lo que va a hacer tener un mayor o tener una mejor gestión dentro de la organización. ¿Cómo combino? ¿Y cuáles son estos recursos? Entonces, el punto es acá, llegar a determinar primero cuáles son los recursos. Tengo recursos humanos, es decir, el recurso humano. Dentro de ello, lógicamente, en el recurso humano está la fuerza física y la capacidad mental. Tendré lógicamente de personal que lógicamente estará empeñado, dedicado hacia a la producción por su fuerza física y
habrá, lógicamente, personal que, lógicamente, esté determinando su trabajo a través de la capacidad mental. Es decir, el conocimiento y todas las capacidades mentales que puedas llegar a desarrollar. Si tengo esos recursos, también otro tipo de recurso, necesito materia prima para producir o realizar cualquier tipo de actividad. Ese es el otro recurso. ¿De dónde viene ese recurso? Viene lógicamente de la naturaleza, viene de la tierra. Y jóvenes, ese es el punto. Lastimosamente no tengo la suficiente cantidad de recursos para poder, en este caso, recursos naturales, para producir una gran cantidad de recursos que puedan satisfacer las necesidades. Por tanto, tengo que aprender a administrar y optimizar la utilización del recurso natural. Y en este caso me voy a referir a lo que es el recurso de la materia prima. No lo puedo desperdiciar, no lo puedo malgastar, ¿ok? Y necesito también herramientas, necesito maquinaria, necesito tecnología. Si tengo esos recursos, recurso humano, tengo los materiales y tengo la tecnología, ojo, ¿de qué forma voy a combinar o cómo combino esos tres elementos para obtener el mejor producto? Este mejor producto me va a llevar a lo que hablábamos en la clase anterior, a un nivel competitivo diferenciado del resto de mi competencia, que me va a poder mantenerme y ser sustentable dentro del mercado. Ok, entonces esa es la parte, jóvenes, de la gestión empresarial. Es decir, cómo manejamos todos los recursos que nosotros tenemos. Ahora, vamos al proceso. Para no desviarnos un poco del tema, regresemos al proceso y vamos empatando con lo que acabamos de decir. La planificación. Ya hemos hablado de planificación, pero leamos, por favor. ¿Quién me ayuda alguna lectura? Es esencial para que las organizaciones logren óptimos niveles de rendimiento, estando directamente relacionado con ella la capacidad de una empresa para adaptarse al cambio. La planificación incluye elegir y fijar las misiones y objetivos de la organización. Ok, bien. Habla de la planificación como un requisito básico para llegar al óptimo rendimiento. Ok. Habla sobre la capacidad de una empresa para adaptarse al cambio. ¿Qué es esta parte? Me voy a quedar un poquito con esta parte. La capacidad de adaptarse, o de una empresa adaptarse al cambio. Yo estoy escuchando ahora a los empresarios frente a las situaciones de pandemia que estamos viviendo en la actualidad, referirse y hablan y dicen, hemos sido, y hablan de esta palabrita, resiliencia. Y me dicen, ¿no? Hemos sido resilientes durante el proceso y durante esta crisis de la pandemia. ¿Ok? Y este es uno de los factores más importantes, y si tomamos, ¿no es cierto?, inclusive la teoría darwinista. ¿Ok? Darwin, ¿no es cierto?, sobre la sobrevivencia de las especies. Aquellos que sean capaces de cambiar y adaptarse al cambio son quienes van a llegar a sobrevivir. ¿Ok? Y viene este punto, y muy a colación con lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad sobre la pandemia. Oigan, sí, hay muchas empresas, lastimosamente, sí, que han cerrado, han fracasado, o sea, su actividad no ha dado para el medio en el cual estamos. Y lógicamente, tal vez algunas de ellas han cerrado sus puertas o han dejado de funcionar como buenos empresarios, espero, para lograr al interior, cierro las puertas y logro al interior un cambio. Y me adapto al sistema, es decir, tal vez tendré que cambiar un poco mi sistema de mercado, mi sistema de comercio y mi negocio como tal. Es decir, hay que buscar el cambio, esta capacidad, jóvenes, y aquí viene el punto.
yo no solamente me voy a la parte de las organizaciones, sino me voy al plano también de las personas. Yo creo que las personas y los seres humanos como tal, cuando somos capaces de ser o ser proclives a este cambio, lógicamente tenemos mucha mayor capacidad para sobrevivir a cualquier tipo de evento que se nos pueda presentar. Jóvenes, yo creo que en esta clase de gestión empresarial, en esta materia de gestión empresarial, vean jóvenes, yo creo que debemos empezar a cambiar. No solamente, bueno, podemos ver en cuanto a la administración, en cuanto a la producción, en cuanto a todas las cosas, pero ¿cuáles son los nuevos elementos o nuevas variables que se vienen? No las que están presentes por situación de pandemia, que algunas sí se van a quedar. Eso es importante llegar a determinar cuáles son aquellas que van a prevalecer y van a quedarse como permanentes. Y segundo, jóvenes, haciendo uso de la tecnología, de los medios de comunicación, medios de información, ahora es la era de las redes digitales. Lógicamente tenemos que cambiar, inclusive me atrevo a decir, las formas de trabajo. Estoy hablando de la telecomunicación, estoy hablando del teletrabajo, lo que estamos haciendo ahora. Oiga, yo creo que eso no es un punto en el que debe permanecer solamente en este momento de pandemia, que no podemos salir de la casa porque nos vamos a contagiar. No. Yo creo que esto del teletrabajo, yo creo que debe ser la opción más idónea para empezar a dar empleo a las personas, que puedan trabajar desde casa, ¿ok? Que puedan trabajar desde un lugar específico, no necesariamente casa. Puede ser un lugar específico, pero no nos dejamos de mover. El hecho es volvernos, si se quiere, un poco más estáticos, porque lógicamente parece que la interacción nos ha llevado a esta parte de la pandemia. Esta fuerte interacción que tenemos es una idea inclusive de carácter individual que la puede estar manejando. Jóvenes, pero yo creo que la nueva sociedad que viene y las nuevas empresas que pretenden crearse o se van a crear o lo que sea, deben ir figuradas en ese sentido. O sea, y la capacidad, por favor, yo creo que en la universidad lo que debemos aprender es a esto y lograr a tener esa capacidad para adaptarnos al cambio. ¿Y cuáles son los nuevos cambios? Vean, jóvenes, uno de los, hablando en términos económicos, es uno de los cambios a vivir con aquello que realmente necesitamos. En estas épocas de crisis, sí, no es que digo, no gastemos, por favor, tenemos que gastar porque la economía tiene que moverse, pero realmente cosas que necesitamos son los recursos. La tierra, para mí, la naturaleza, la madre tierra nos está diciendo no doy más, ¿sí? Nos está pidiendo de alguna forma que le demos una tregua, que le demos un descanso. Y de esta forma, ¿de qué forma? Bajar los niveles justamente de consumo. Y tal vez enfocar nuestras necesidades a otro tipo de prioridades. Ojo, no estoy diciendo de que nos encerremos en una burbuja, no consumamos, no salgamos, no nos quedemos, debemos, lógicamente, yo creo que es al cambio. El punto es, jóvenes, ¿cuáles son las nuevas variables que van a determinar ese cambio? ¿Y cómo me puedo yo adaptar a dichos cambios? Otra de las cosas, vean, jóvenes, que también yo lo he visto, es el sistema de pagos, hablándoles así. El sistema de pagos. Qué bueno que hayan instituciones financieras que estén promoviendo un sistema de pagos muy distinto para cada una de las organizaciones. Es decir, ustedes ven que ya en un mundo globalizado nosotros podemos comprar aquí, allá, lo que sea, simplemente necesitamos esta parte de la utilización de un dinero de plástico. Estoy hablando de la tarjeta de crédito, de la tarjeta de débito. Sin embargo, se están hablando ya inclusive de sistemas de aplicaciones, lógicamente, que tenemos en nuestros dispositivos. Ahora, quien no tiene un dispositivo celular, en el cual nos facilita esta parte de llevar el dinero y pagar
Y yo creo que por ahí va el asunto. Así que jóvenes, yo creo que se constituye en un gran reto, que ahora sí, ustedes como ingenieros, se les presenta a las organizaciones. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que acabo de decir o alguna idea que me ayude inclusive a desarrollar lo que estoy diciendo. Tal vez alguno de ustedes tiene un punto de vista, no lo voy a decir tal vez distinto, porque lo que creo que estoy diciendo es un poco obvio, pero más bien, ¿cuál es otra variable que se puede mover o que está presentándose y que va a ser significativo en esta parte del cambio, de la nueva realidad que vamos a salir a vivir dentro de, espero que sea lo más corto tiempo, es decir, ya con las vacunas y todas las cosas? No sé, micrófonos abiertos para ustedes. Voy a empezar a preguntar. A ver, Robert, ¿qué me dices? Robert Steven, ¿me escuchas? Le escucho entrecortado, economista. No sé si me puede repetir. ¿Cuál es tu apreciación respecto a lo que acabamos de ver? Yo pienso que siempre debe de tener la planificación para cualquier proyecto. Más que todo, siempre, si es que se tiene una buena planificación, el proyecto va a surgir, ¿no? Mientras que por otra parte, si el proyecto se le hace nomás, como se dice, empíricamente, no va a tener unas buenas bases para construir. ¿Y cómo planificarías si es que ves que existen cambios? Porque acá el punto es que las empresas deben adaptarse a los cambios. Claro, más que todo deberíamos siempre de renovar ese plan, porque si nosotros nos quedamos con un solo plan estático, que no va a ser dinámico, siempre va a estar ahí en cambio ahí el problema de la innovación, ¿no? Y más que todo dependiendo de lo que se tenga que ejecutar, por ejemplo, una empresa tecnológica siempre debe de estar en cambio, ¿no? Por lo mismo, siempre debería de ese plan, ir renovando, no sé, tal periodo de tiempo o por ejemplo tenerle, por ejemplo tener siempre abierto a nuevas ideas. Uh-huh. Robert, si tú fueras una organización, tú en forma individual, como persona, fueras una organización y te diría que te reinventes, ¿en qué área sería este cambio, esta reinvención? Yo de mi forma personal o como organización. En forma individual, persona. Por eso te digo, si tú fueras, o sea, en forma individual, tú fueras una organización y tuvieras que reinventarte, ¿cuál sería el área en la que te reinventarías? Tal vez en mis actitudes, tal vez en la forma en cómo le veo a la vida, ¿no? Tal vez porque siempre debo de estar aceptando el cambio, ¿no? Siempre para ser mejor persona, por ejemplo, si yo como organización, yo que debería de estar siempre cambiando, por ejemplo, abierto, ¿no? Del mismo pensamiento que uno tenía a los 5 años va a ser el mismo pensamiento que tienes ahora. Es como antes decir, quiero ser ingeniero, listo. Un niño, usted le entiende de que quiere ser ingeniero y todo lo tomo muy bien. Pero en cambio ahora es, quiero ser ingeniero, pero ¿cómo lo vas a lograr? Eso creo que yo me adaptaría. O sea, como el medio de cómo, del pensamiento de que no solo debes de desearlo, sino de también cambiar, o sea, un aspecto tuyo de que cómo lo vas a lograr, de la madurez en que uno mismo dice cómo va a realizar tal proyecto o cómo va a hacer tal cosa, más que todo. O sea, en el cómo. Claro, en el cómo yo más que todo me empezaría a cambiar, porque siempre va a haber ese cambio, ¿no? Por ejemplo, voy a solucionar un problema, pero no es como que, ya me peleé o con cualquier persona, con mi familia, con mi pareja, pero siempre debe de haber el cómo lo voy a resolver, ¿no? O sea, porque el problema siempre va a existir ahí. Es lo mismo que en una empresa, creo que yo una relación. O sea, nos estamos atrasando tecnológicamente y
siempre tenemos que estar innovando, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Está muy bien tú lo que dices, pero no me contestas. ¿En qué parte o en qué área te reinventarías? Porque tú me dices, claro, empezaría a pensar en el cómo, o sea, qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, pero no me dices qué es lo que vas a hacer, o sea, en qué punto, en qué área. Más que todo, eh, no sé si usted me puede dar un ejemplo de cómo, en qué área, o sea, personalmente, yo como organización, yo también tenerle una idea. Me estás devolviendo, eres buen tenista, me estás devolviendo la pelotita, me estás devolviendo la pregunta. Es que más que todo yo con eso yo también me baso de cuál sería el área que... Puedo decir, por ejemplo, a mí sí me gustaría reinventarme la parte tecnológica. Yo creo que hasta por mi edad, ¿no? O sea, tal vez justamente piensen sus papás, exacto, cómo manejan la tecnología y ustedes inclusive hasta nos reprochan. Hay que decirlo las cosas tal cual son. Entonces, si yo tendría que reinventarme, me gustaría reinventarme en eso. Y yo sé que me va a costar mucho esfuerzo. Date cuenta de lo que estamos hablando de un proceso de adaptarme al cambio. Claro, porque ya tengo esquemas estructurados, ¿sí? Yo nací sin computadora, yo nací sin celular, yo viví mi infancia y mi juventud sin WhatsApp, sin celular, bueno, recién empezó a funcionar el Internet, pero no lo viví de lleno como ustedes, como parte de toda su vida. Entonces, sí hay esquemas estructurados y lógicamente, a pesar de que ha habido esa adaptación, ha habido al cambio, pero yo creo que necesito más de eso. ¿Ya? Listo, claro, más que todo, si es que nos vamos por ese punto, no sé si entraría la parte de la actitud. Porque, Sí, claro, claro que sí. claro, más que todo porque si le vemos, o sea, como tecnología, como algo que va a influir en la vida de la persona o como que el cambio que se necesita, yo también diría entonces la actitud de la persona que sería para el cambio. Yo diría, si es que uno tiene una buena actitud, siempre va a poder entonces, o sea, manejar la situación. Me va a ver desde otro punto de vista. Yo creo que ese sería el cambio que yo tendría para mí como organización, o sea. Exacto. No, vale, es válido. Y claro que sí, ya vamos a ir analizando cierto tipo de cosas que justamente no es que no son aplicadas en la administración, sino absolutamente sí han sido aplicadas en la administración. Cuestiones, como lo dices tú, tal vez intangibles, porque si me voy a la parte de la tecnología, lógicamente puede ser muy tangible. ¿Sí? Muy bien. Ok, continuemos, por favor. Gracias. Bien. Aquí viene la parte de la importancia de la planificación, que también ya lo hemos señalado. Por favor, ¿quién me ayuda? Ya le ayudo, ingeniero. A ver, por favor. Importancia de la planificación. En las organizaciones, la planificación es el proceso de establecer metas y elegir los medios para alcanzar dichas metas. Sin planes, los gerentes no pueden saber cómo organizar su personal ni sus recursos debidamente. Ok. ¿Qué es esta parte de la planificación? Aquí nos está diciendo, o sea, cuál es el sentido de la planificación. El sentido de la planificación es tener una meta, es llegar a tener un objetivo. Y como nos decía su compañero, por eso inclusive nos insistía, ¿no? En el cómo llegar a alcanzar dichas metas. Ok, pero ¿qué pasa si no tenemos esa planificación? Oiga, quiere decir que no tengo metas, que no tengo objetivos. Aquí sí puede ser un poco discutible el asunto, ¿no es cierto? Y yo creo que pueden ustedes tal vez estar de acuerdo, algunos conmigo. Oiga, el hecho de que no tenga planificación no quiere decir que no tenga metas, ¿sí? Muy bien, hasta ahí les puedo dar la razón y puedo decir que sí, o sea, puede ser. Pero el punto de la planificación no es solamente exacto el hecho de tener metas y objetivos. El punto de la planificación es el hecho de ver de qué forma, y ahí sí viene, cómo yo puedo llegar a esos objetivos. Y ahora, viene el tercer elemento ahí. Cuando yo fijo mis metas o fijo mis objetivos y quiero establecer
o llegar a saber cómo lograr, pues tengo que regresar a ver o empezar a fijarme en qué recursos tengo. O sea, cuáles son los recursos disponibles que yo tengo para poder llegar a lograr ese tipo de metas. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar, jóvenes? Esto es real. O sea, usted al fijarse en eso, se va a dar plena cuenta que no tiene los suficientes recursos. Eso es claro, eso es obvio. ¿Y qué es lo que tiene que usted hacer? Oiga, ¿de qué forma, y aquí viene la parte aquí de la administración, de qué forma yo puedo utilizar, voy a decirlo, con eficiencia esos recursos para lograr ese tipo de objetivos? Pero capaz que esos recursos no me alcanzan para lograr esos objetivos. Esto es otra de las cosas que también es muy real. O sea, no es que no sucede, ni que simplemente porque planifico y esa planificación la escribo, la detallo, la estudio, la analizo y la tengo muy bien estructurada en un escrito, las cosas se van a dar. Ojo, aquí viene el punto. Es el hecho de que justamente utilizando esos recursos, yo veo la fórmula, el método para, a través de esta optimización, mejorar esa eficiencia y lograr a conseguir, en algunos casos me tocará lograr conseguir algunos recursos que me van a permitir llegar a eso. Es decir, una de las metas tal vez se llegue a constituir en lograr a conseguir los suficientes recursos. Por eso es que cuando hablamos, jóvenes, y lo digo así, cuando hablamos, por ejemplo, en muchos casos sobre emprendimiento, se dice, no tengo dinero, no tengo los suficientes recursos, ¿verdad? Tengo el conocimiento, tengo la habilidad, tengo el potencial y tengo la idea muy bien estructurada, pero no tengo el dinero. Entonces, claro, a veces necesitamos dejar un momentito eso para tal vez, exacto, ponernos a trabajar con un empleo, que es lo que nosotros realmente no queremos, porque quiero ser como emprendedor, quiero ser independiente, pero lastimosamente, para poder llegar a eso, parte de mi planificación debe ser conseguir un empleo o conseguir una fuente de ingresos que me permita reunir el capital para ahora sí poder independizarme como emprendedor y realizar esta actividad independiente. Espero ser claro con esto. No me voy al hecho simplemente, jóvenes, de que hago la planificación, estructuro la planificación y lo dejo en un escrito, porque al momento de ver los recursos con los que cuento, me doy cuenta que no son los suficientes y entonces cierro ese estudio, cierro el libro y lo archivo. Y me frustro. Ese es el punto. ¿Ok? Entonces, esta parte de la planificación y el ver cuáles son los objetivos que tengo, con qué recursos cuento, y digo de plano, y veo qué recursos me hacen falta, veo cómo puedo combinar todo aquello para lograr aquello que me hace falta para irme hacia el objetivo. Entonces, mi meta en algunos casos va a ser la consecución de esos objetivos. Y tal vez lo que les estoy diciendo, les estoy dando una pauta del cómo llegar a eso. Y aquí viene, ¿no es cierto?, cómo organizar su personal ni sus recursos debidamente. O sea, sin planes los gerentes no pueden saber cómo organizar, ¿sí? No tenemos meta, no tenemos objetivo, no tenemos claro, no tenemos tampoco el hecho de conocer qué recursos tenemos. A veces nos dicen, ¿no? Oye, pero, o sea, ¿cómo es que si tú tienes esto, tú tienes el otro, tú puedes hacerlo así? O sea, otra persona nos debe decir cómo tenemos que hacerlo, o nos hace caer en cuenta de cómo podemos hacerlo. Vean lo que sucede, ¿ok? Bien, no sé si hay alguna pregunta respecto a esto. No, ninguna. Continuamos. Bien. ¿Quién me ayude, por favor, con la lectura? Yo voy a leer. Gracias. La planificación es fundamental, ya que ésta permite que la empresa esté orientada al futuro, facilita la coordinación de decisiones, resalta los objetivos organizacionales, se determina anticipadamente qué recursos se van a necesitar para que la empresa opere eficientemente,
Permite diseñar métodos y procedimientos de operación. Evita operaciones inútiles y se logran mejores sistemas de trabajo. La planeación es la etapa básica del proceso administrativo. Procede a la organización, dirección y control y es su fundamento. Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las corazonadas o empirismo. Facilita el control al permitir medir la eficiencia de la empresa. Ok, bien. A ver, jóvenes, aquí hay ciertas cosas realmente que nos aportan a lo ya dicho y a lo ya conocido, ¿no es cierto? Lógicamente, cuando estamos haciendo la parte de la planeación y planeación estratégica, señalamos la visión y la misión y todo esto. Y sobre todo en la visión nos hace ver, lógicamente, el futuro. La coordinación de las decisiones, ya estamos viendo que lógicamente al poder establecer establecidos los objetivos y metas, quiero señalar esto. La diferenciación un poco entre el objetivo y la meta. La meta es una parte, ¿sí? Nosotros inclusive podemos señalar o podemos realizar esto en etapas. Y cada una de las etapas pueden ser unas metas para llegar al objetivo. Es decir, que el objetivo está mucho más arriba. La planeación resalta los objetivos organizacionales, es decir, y hablando en términos de organización, todo el personal, el recurso humano, sabe y conoce cuál es el objetivo organizacional y camina hacia allá. ¿Sí? Mire que acá, por ejemplo, hablando de la universidad, interesante porque cuando estamos nosotros en reuniones y ¿qué les puedo decir? Inclusive en talleres o lo que sea dentro de la universidad, siempre sale esta parte, lógicamente, de que queremos formar, ¿sí? Honrados, buenos cristianos y honrados ciudadanos, ¿ok? Siempre sale y se resalta ese objetivo organizacional como tal. Entonces, olvidándonos inclusive en un momento dado del asunto, ¿qué les puedo decir? Del conocimiento científico, o tratamos de orientar el conocimiento científico a esta parte de llevar a los estudiantes a ser, ¿sí? Buenos cristianos, honrados ciudadanos, ¿ok? Tiene una connotación muy significativa dentro del ámbito de la formación, porque un profesional sin valores es un criminal en potencia. Ok, ¿y qué es lo que estamos formando entonces? Hay que ponerse a pensar en eso. Y por el otro lado, o sea, hablemos así, como lo digo, un profesional sin valores, pues imagínense todo el mal que puede llegar a ser. Cuando todo ese conocimiento, esa capacidad o ese potencial está bien enfocado hacia dónde, lógicamente los resultados son distintos. Se determina anticipadamente qué recursos se van a necesitar para que la empresa opere eficientemente. Vean, esto era lo que hablaba hace un momentito. Si yo conozco, sé qué recursos tengo o voy a necesitar, lógicamente los voy a empezar a cuidar. Los voy a empezar a tratar, a manejar, a dirigir, a controlar de la mejor manera para tratar de lograr los mejores resultados de forma eficiente. Ojo, permite diseñar métodos y procedimientos de operación. Exacto, vean, aquí ya viene el asunto un poco más técnico. ¿Por qué? Porque si yo sé cuál es el objetivo, y aquí viene el punto del cómo. Es decir, hay que ver metodologías, métodos, hay que ver procedimientos. Oye, ¿cuál va a ser la metodología? ¿Cuál es el procedimiento que me va a permitir, lógicamente, lograr en forma, o más bien, utilizar en forma mucho más eficiente los recursos? Y esos métodos generalmente tienen que ir cada vez mejorando, ¿ok? El punto 6, evita operaciones inútiles y se logran mejores sistemas de trabajo. Esto es otro de los puntos, vean, jóvenes. Operaciones inútiles. Les pongo yo así a pensar. De las 24 horas, ¿sí? De las 24 horas del día. O pongámosle, bajémosle.
8 horas de trabajo diarios. ¿Cuántas horas son realmente efectivas en el trabajo? ¿Cuántas horas son realmente efectivas? Y si yo manejo y veo la forma de operación, yo voy a llegar a distinguir, a determinar, a establecer un montón de operaciones inútiles. Y si yo trato de eliminar, o veo la forma como eliminar esas operaciones inútiles, voy a llegar al punto de la eficiencia. ¿Ok? Séptimo punto, la planeación, sí, precede a la administración, bueno, le pone a la planeación como la parte del fundamento. Ok, porque ya vamos a ver, para mí, si no tienes muy claro en cuanto a los objetivos y el objetivo futuro y los recursos con los que cuentas, no sé qué vas a dirigir, no sé qué vas a controlar, no sé qué más vas a hacer. ¿Ok? Establece un sistema racional para la toma de decisiones evitando las corazonadas o el empirismo. Vean lo que nos decía su compañero, nos decía justamente eso. Una cosa es tomar decisiones en base y en función de, y otra cosa es en base, totalmente en forma empírica. Y empíricamente no quiere decir que no vayamos a acertar, es decir, puede ser que acertemos, pero ¿cuáles son las probabilidades de error? Son mucho mayores. Ahora, jóvenes, yo les quiero hacer caer en cuenta de la necesidad de esto, en tanto y en cuanto como profesionales. Yo creo que como profesional, el profesional debe aprender a dar soluciones y a dar soluciones inteligentes. Y esto quiere decir que va a tomar decisiones inteligentes. El hecho de la toma de decisiones inteligentes sucede que va a llegar, lógicamente, el éxito. ¿Y a qué me refiero éxito? Tranquilidad, paz, armonía, yo qué sé. E inclusive, ya hablando hasta en término material, puedo ponerlo, ¿no es cierto? Alta prosperidad, lo que sea. ¿Ok? Es el hecho, jóvenes, de que nosotros como profesionales lo que nos debe llevar a esto es a la toma de decisiones. Les voy a comentar un caso así rapidito. Vean, jóvenes, yo soy coordinador en la parte de extensión universitaria, ¿no es cierto? De la carrera de electrónica. Pues hace una semana y media, creo, un estudiante me escribió diciéndome que, vea, ¿sabe qué? Yo estoy realizando mis extensión universitaria, pero estoy aplicando solamente tantas horas y necesito 160, así que me voy a demorar mucho, y así que vea, ¿sabe qué? Yo ya vi dónde puedo hacer, dígame, entonces, economista, dígame si puedo o no puedo, si puedo o no puedo hacer, o dígame qué hago. Entonces, me pareció, vean, jóvenes, estamos hablando ya de 9º, 10º nivel. Me pareció un mail, ¿qué les puedo decir? Sin ningún contexto, porque lógicamente primero debía explicarme, ¿sí? Que tal vez se encontraba en el último nivel, que tal vez lógicamente su interés era realizar esta actividad de extensión y terminarla en tal fecha, porque tiene planificado presentar su proyecto de titulación tal fecha. Debía decirme inclusive dónde estaba haciendo, con quién estaba haciendo, quién era su coordinador allá o lo que sea, y todas las cosas, o sea, una letanía de cosas, de solicitudes que me pedía, así que él lo que me pedía era la posibilidad de hacer también en otro lado, porque sí tiene tiempo para hacerlo y así haría más rápido. Y que le diga que si es que sí puede o no puede y qué es lo que tiene que hacer para empezar a hacer en otro lado. O sea, también en otro lado. Entonces, yo le pedí a él que me dé toda la información del caso y diciéndole, vea, señor, primero, antes de nada, explíqueme su situación en contexto, ¿sí? Para entender realmente la necesidad y poder ayudarle de mejor manera. Segundo, ya me dijo que estaba haciendo en determinado lugar y todas las cosas. Y le dije, sí, ¿sabe qué? Ha sido también mi preocupación, y yo en forma
me he dirigido a las personas del lugar y les he pedido la posibilidad de que les ayuden en ese sentido. Y le pregunté, ¿usted ya habló ahí y les presentó el problema y les dijo, ¿sabe qué? Quisiera esto, deseo hacer el otro. No. Entonces, vaya, hable allá, exponga su problema, vea cómo le pueden ayudar. Si no le pueden ayudar, es decir, si usted, primera toma de decisión, por favor, los problemas trátelos de solucionar usted. No lleve los problemas hacia otra persona. Esa es la recomendación que estoy dando con este ejemplo. No lleve los problemas a otra persona. Es decir, si yo para todo lo que voy a hacer o cualquier tipo de problema que se me presenta, le voy y le pregunto a mi jefe o le golpeo la puerta y le digo, vea jefe, ¿sabe qué? Aquí acaban de botar un papel de caramelo. ¿Qué hago? ¿Barro o no barro? ¿Recojo o no recojo? O sea, vean, ahí sí su jefe va a decir, oye, si no tienes la capacidad de decisión, ¿para qué te contraté? ¿Ok? Lógicamente que hay niveles de decisión. Habrá ya para niveles de decisión en los cuales no me corresponde, lógicamente iré hacia la parte superior, ¿no? Por llamarlo así, de jefatura, lo que sea. Pero en lo que yo pueda tomar decisiones, por favor, resuelva, tome decisiones. ¿Estamos? ¿En base a qué? Lógicamente, en base al conocimiento. En base al conocimiento, experiencia, en base a la competencia, en base a la correspondencia, voy a decirlo, ¿me corresponde a mí o no me corresponde a mí? ¿Y qué fue lo que le dije a este señor? Ya cuando usted haya hablado con todas las personas y esas personas tal vez no le pueden ayudar, ahí sí acuda a mí y con gusto le atiendo y tratamos de ver cómo podemos resolver ese problema. ¿Saben qué pasó? Les termino el cuento. Me escribió y me dijo, ¿saben qué? Ya hablé allá, le agradezco mucho porque ya hablé allá y ya me solucionaron el inconveniente. ¿Sí? Hasta eso, él ya vio otro lugar donde hacer, si tiene disponibilidad, y me pedía que le dé, o sea, como quien dice, el procedimiento para que pueda hacer también en otro lugar. Estamos jóvenes, así que, por favor, facilita el control al permitir medir la eficiencia de la empresa. Ojo, todo aquello, bueno, ya vamos a esta parte del control. No hablemos nada sobre este punto porque ya vamos a ir a hablar sobre el control. Estamos viendo entonces la planificación, ¿para qué sirve? Pero, ojo, hay que tomarlo en cuenta todos los puntos en tanto y en cuanto a lo que nos permite y nos favorece el sistema de planificación. Y esta parte de la toma de decisiones es fundamental. Sí, la planificación nos ayuda a tomar a la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo profesionales debemos actuar o mantener o tener o crear esta cultura de planificación dentro nuestro? O sea, que venga como un valor intrínseco inclusive. ¿Ok? Bien, el propósito. ¿Quién me ayuda? Yo leo. A ver. Propósito de la planificación. La planeación reduce la incertidumbre. La planeación reduce el impacto del cambio, minimiza el desperdicio y la redundancia y fija los estándares para facilitar el control. La planeación establece un esfuerzo coordinado, da dirección tanto a los administradores. Ajá. A ver, uno de los puntos jóvenes, ya hay una teoría inclusive, esto de la teoría de la incertidumbre. ¿Qué quiere decir la teoría de la incertidumbre? No sé qué es lo que va a pasar. Yo creo que ¿qué les puedo decir? Lo característico de la vida y inclusive, lo bonito de la vida, si lo queremos ver desde ese punto, es justamente que vivimos siempre en un ambiente de incertidumbre. Yo no sé qué va a pasar el día de mañana, no sé qué clima va a ser el día de mañana. Yo puedo estar planificando ponerme camiseta y short y salir a bañar al perro. Y el día de mañana hace un frío y llueve y cae granizo y todas las cosas.
O sea, que todo mi plan se me cae. Entonces, aquí viene el punto. Oiga, si yo no conozco el futuro, ¿cómo puedo entonces yo llegar a planear? Pero aquí viene el punto. La planeación reduce la incertidumbre. ¿Por qué? Si bien es cierto que no somos adivinos y no podemos predecir el futuro exactamente, aquí viene el punto. No podemos predecir el futuro, pero sí podemos ver cuáles son las variables que se están presentando hoy, en el presente, actualmente, y que de una forma u otra esas variables van a poder llegar a determinar el futuro. No estoy hablando por favor, no estoy hablando del ambiente, no estoy hablando del clima, pero sí, por ejemplo, de las acciones que hoy estoy realizando como organización y que me van a permitir llegar a dónde. Y de alguna forma u otra, si bien es cierto que no me veo yo exacto ya con la copa, con el campeonato ganado y con la copa, pues por lo menos dentro de mi plano de planeación puedo establecer y quitar y reducir este grado de incertidumbre. Y esto es algo que justamente por eso les hablo yo de que es parte de la vida y les hablo de la parte bonita de la vida y también de la parte fea de la vida. Porque esa incertidumbre siempre está presente. El punto es, para ponerlo, pasar de la frontera de lo bonito a lo feo, realmente está en los niveles de incertidumbre. Si yo tengo un nivel de incertidumbre alto, lógicamente puede ser que esté en la parte fea o esté muy cerca de la parte fea o esté tal vez en el límite de la parte bonita y fea. ¿Ok? Cuando yo tengo planificado algo, pues bajo los niveles de incertidumbre, es decir, que siempre trataré de permanecer en la parte bonita de la vida, a la final. No con tanta presión, no con tanto estrés, no con tanta cosa. ¿Estamos, jóvenes? Esta es la parte de la planificación, esta es la parte de la incertidumbre. Entonces, ¿es un aporte? Claro que sí, nos ayuda a bajar. ¿Por qué? Porque nos permite conocer, saber inclusive qué tipo de variables podemos inclusive controlar y qué variables no puedo controlar. Esto es lo importante, vean, yo no puedo controlar el clima, ¿no es cierto? Pero sí puedo controlar lo que, por ejemplo, Robert nos decía, puedo controlar mi actitud frente al clima, puedo controlar mi estado de ánimo frente al clima, eso sí puedo hacerlo. Entonces, si me dicen, oye, ¿sabes? Y si mañana llueve y hace, bueno, que me pongo una chompa y, oye, pero tenemos que salgo con paraguas, ¿cuál es el problema? O sea, ahí viene el punto. O sea, tengo elementos, instrumentos los que puedo hacer frente a lo que puede suceder mañana, entonces bajo mis niveles de incertidumbre. Pero si me pongo a sufrir desde ahorita porque mañana puede ser que llueve y me toque salir y todo eso, y ahora cómo voy a salir y lloviendo y todo eso, y me amargo todo el presente y el mañana, olvídese, ¿ok? La planeación reduce el impacto del cambio, minimiza el desperdicio y la redundancia y fija estándares para facilitar el control. Aquí viene el punto. Impacto de cambio, o sea, minimiza el impacto, el desperdicio, redundancia. Y aquí esta partecita sí me gusta. Fija estándares para facilitar el control. ¿Qué es un estándar? ¿Qué es un estándar? No sé, dentro de la parte técnica, ustedes supongo que trabajan con estándares. ¿Cómo lo calificarían al estándar? ¿O deben un concepto del estándar? ¿Qué es un estándar? A ver, Pablo Andrés, creo. Sí, economista. A ver. Bueno, yo considero que un estándar es un mecanismo que se utiliza para que todos sigan un mismo proceso o se basen en algo similar, para no tener diferentes resultados. Exacto. Entonces, si yo establezco, ¿no es cierto? Dice, fije estándares, establece estándares, determine estándares, como quieran ponerle ustedes. Es decir, formas de. Y entonces ahí yo sí facilito el control.
Ok, y aquí viene el punto. Si yo no tengo planeación, no puedo fijar estándares. ¿Cómo controlo? ¿Cómo controlo? Pues, ¿qué voy a controlar? Más bien, ¿qué voy a medir? Si los estándares son estos, estándares de calidad, estándares de tiempo, estándares de eficiencia, estándares de rentabilidad, no sé, fijamos esos estándares y lógicamente entonces ahí sí puedo medir y ahí sí puedo controlar. La planeación establece un esfuerzo coordinado, da dirección tanto a los administradores. ¿Ok? Perfecto. Continuemos. Elementos de la planeación. Esto ya lo vimos. Vamos a leerlo un poco rápido. ¿Quién me ayuda? A ver, Pedro. A ver, los propósitos. Las aspiraciones fundamentales o finales de tipo cualitativo siguen en forma permanente o semipermanente en grupo social. La investigación aplicada a la planeación de investigación consiste en la determinación de todos los factores que influyen en el logro de los propósitos, así como de los medios óptimos para conseguirlos. Los objetivos. Representar los resultados que la empresa desea obtener, los fines para alcanzar establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse transcurridos con un tiempo específico. Y las estrategias. Cursos de acciones general o alternativas que demuestran la dirección y el empleo de los recursos y esfuerzos para lograr los objetivos de las condiciones más ventajosas. Exacto. A ver, gracias. Los elementos de la planeación, es decir, ¿qué debe haber en una planeación? Propósito, aspiraciones fundamentales de tipo cualitativo, ¿sí? Ser mejores, cualidad, ¿sí? ¿Qué más puedo decir? Mejorar mi calidad de vida, mejorar los niveles de producción, reducir los niveles de desperdicio. Esos son propósitos. Ojo, verán cómo son planteados. La investigación es otro de los elementos. Aplicada a la investigación, la determinación de los factores que influyen en el logro de los propósitos. Vean, este es otro punto. ¿Cuáles son los factores que deben estar presentes para poder lograr los objetivos? ¿Cuáles son las variables que están funcionando? ¿Cuáles son, qué puedo decirlo también, las condiciones? ¿Cuáles son los elementos determinantes para llegar a llegar a los objetivos? Entonces, aquí viene el punto, ¿no es cierto? O sea, hay que darnos cuenta, y aquí lo voy a poner, ¿cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son las causas que hacen que esa circunstancia esté presente hoy así, tal cual? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es la causa de que estemos así como hoy día estamos? Y entonces, si esas son las causas, tal vez serán esos elementos donde tenemos que trabajar para cambiar lógicamente el futuro. O sea, tenemos que llegar a cambiar y llegar lógicamente hacia una situación esperada, que va a ser el objetivo. Y entonces, aquí presenta los resultados y fíjese cómo están los objetivos, ¿sí? Cuantitativos. Yo hablé aquí de mejorar los niveles de producción. Aquí ya no puedo decir que quiero mejorar los niveles de producción como objetivos. Aquí ya tengo que llegar a cuantificar. Deseo incrementar en un 15%, el nivel de producción. ¿Ok? Ya. Perfecto. ¿Y en qué tiempo? En 6 meses. ¿Estamos? Esos son objetivos. Los objetivos son ya elementos específicos determinados. Y lógicamente, para poder ser controlados o medidos, debemos hablar de cuantitativamente, es decir, cantidad. ¿Sabe qué? Yo quiero bajar de peso. ¿Cuánto? ¿Sí? Yo quiero bajar 3 kilos en un mes. Tiempo. Porque este es el otro punto. No podemos dejarlo al tiempo abierto, ¿no es cierto? Yo dije que iba a bajar 3 kilos.
Ve, pero sigues comiendo, sigues durmiendo, puchicas, no haces nada, tienes una vida sedentaria. Pero yo dije que quería bajar los 3 kilos, no dije cuándo, ¿ok? Vean, todo lo que estoy diciendo inclusive suenan excusas, pero a veces sucede también en las organizaciones, no crean que no. Y lógicamente las estrategias son, ya sabemos, las estrategias se aplican con el FODA, donde yo me doy cuenta qué recursos tengo a favor y qué recursos tengo en contra, cuáles son internos que yo los puedo manejar en un momento dado y cuáles son externos, aquellos que no están dentro de mi control, pero lógicamente tengo que tomarlos muy en cuenta porque van a venir a influir en el resultado deseado. ¿Ok? Otro de los elementos, por favor, leamos, sigamos. ¿Quién me ayuda con la lectura? A ver, José Carlos Tenorio. ¿Me escuchas, Carlos? Ya creo que se durmió. Carlos. No me contestas. Kevin Andrés. Listo, economista. Elementos de la planeación política son guías para orientar la acción, son criterios, lineamientos generales a observar en la toma de decisiones sobre problemas que se repiten dentro de una organización. Programas son esquemas en donde se establece la secuencia de actividades que habrá de realizarse para lograr objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de las partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución. Presupuestos son los planes de toda o algunas de las fases de actividad del grupo social expresado en términos económicos junto con la comprobación subsecuente de la realización de dicho plan. Procedimiento establece el orden cronológico y la secuencia de actividades que deben seguirse en la realización del trabajo repetitivo. Bien. A ver, las políticas, guías de acción. ¿Sí? Eso es una política. Las políticas son guías de acción, son los lineamientos específicos para poder llegar a cumplir con los objetivos. Los programas, jóvenes, a veces la parte, ¿qué les puedo decir? El programa es un conjunto de proyectos, tomándolo así, desde ese punto de vista. Entonces, yo tengo un programa, tengo varios programas, y dentro de un programa hay varios proyectos. Es tal vez el asunto un poco más grande, ¿no? Es decir, hay que determinar cuáles son los programas. El presupuesto. En el caso del presupuesto, vean, jóvenes, hablando económicamente y financieramente, el presupuesto es un muy buen elemento de control y medidor justamente de la eficiencia sobre las actividades, ¿sí? Es decir, en qué medida se cumple el presupuesto, se cubre el presupuesto y lógicamente cuáles son los resultados obtenidos con el presupuesto. Entonces, los gerentes generalmente toman decisiones en función de esto. Por ejemplo, dentro del presupuesto para el 2021 tengo asignado X cantidad para el departamento de marketing, ¿sí? Muy bien. Y yo a mitad de año yo ya puedo decir, bueno, veamos cuánto se ha ejecutado el presupuesto y realmente dentro de la planificación o la planeación o el plan operativo del área de marketing, veamos los resultados que se han conseguido. Si hay realmente resultados o no hay resultados. Aquí viene el punto. Yo ya puedo medir, oye, le estoy dando tal cantidad de presupuesto, está gastando tal cantidad de dinero, ¿y cuál es el resultado obtenido? ¿Sí? Es un buen indicador, es un buen medidor. Como indicador es muy bueno. Procedimientos, ya sabemos aquí, vean lo que es un procedimiento, orden cronológico y en secuencia de actividades. Ese es un procedimiento básico, ¿sí? Un orden cronológico y la secuencia de actividades. Ese es el procedimiento, nada más. ¿Ok? Entonces,
Dentro de la planeación sí es importante señalar la política. ¿Cuál es la política de acción? ¿Cuál es el lineamiento para la toma de decisiones? Los programas, la secuencia de actividades que habrá que realizarse para lograr el objetivo. Es decir, estamos aquí hablando hablando de programación, ¿ok? Los presupuestos como un elemento de indicador y, lógicamente, el procedimiento como un elemento de orden lógico. Vean, muchas decisiones a veces, y esto sucede muchísimo en las organizaciones, y lo vemos y lo palpamos, porque a veces establecen el proyecto, establecen el programa y establecen el presupuesto, pero no establecen el procedimiento. Ya nos de ver ese rato, ¿sí? Jóvenes, vean por ejemplo en el caso de las vacunas. Con esto les voy a decir todo. Pues ya se veía venir las vacunas, pues. Cierto es que acá en el Ecuador no llegaron, se demoraron en venir o lo que sea, pues. Pero justamente, pues, ¿cómo es que esperaron que venga para recién establecer la política, establecer la programación, establecer inclusive el presupuesto? Porque una cosa es comprar las vacunas, pero otra cosa es el procedimiento, el presupuesto para la vacunación. Y no había nada de procedimientos. ¿Cómo es que no hicieron nada en todo un año? O sea, no planificaron absolutamente nada. Triste. Y estamos hablando a nivel de Estado, a nivel de gobierno. Así trabajamos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Vean, jóvenes, vean lo que está sucediendo en los centros de vacunación. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, a través del internet hay que anotarles a los viejitos y todas las cosas, y que te llaman, y que la cita, y que esto y el otro. Mucho más inteligente, ¿no? Basarse en la estructura justamente del padrón electoral para justamente poder organizar los sistemas de vacunación y los centros de vacunación, lugares de vacunación, cronograma de vacunación y todas las cosas. Ay, sí, sentido lógico. Ahora sí, terminamos con la planeación. Vamos a la segunda fase del proceso administrativo, la organización. ¿De qué se trata? ¿Quién me ayuda, por favor, con la lectura? Paula Andrés. Yo le ayudo. A ver. Organización. Se trata de determinar qué recurso y qué actividades se requieren para alcanzar los objetivos de la organización. Luego se deben diseñar la forma de combinarla en grupo operativo, es decir, crear la estructura departamental de la empresa. De la estructura establecida necesaria la asignación de responsabilidades y la autoridad formal asignada a cada puesto. Podemos decir que el resultado a que se llegue con esta función es el establecimiento de una estructura organizativa. Ok, la estructura de la organización. Oiga, ¿cómo vamos a funcionar? Ok, la forma de combinación del grupo operativo, es decir, ahora sí. Lo importante de esto es la asignación de responsabilidades y la autoridad formal asignada a cada puesto. Perfecto. Cada puesto, ¿qué actividades va a realizar y qué responsabilidades tiene? Vean, jóvenes, cuando uno asume un puesto en cualquier lugar, ¿sí?, de un empleo, en el contrato tiene que estar específicamente establecido cuáles son las funciones y cuáles son las responsabilidades. Yo he visto contratos, inclusive en las que he ido a trabajar y me han hecho el contrato a mí, son muy de carácter general. Y me ponen como obligaciones no llegar tomado, llegar a tiempo, o sea, ¿sí? Trabajar tratar con respeto a los colaboradores, etcétera, etcétera, una serie de cosas que, oigan, ¿y mi responsabilidad cuál es? Y por el otro lado, vean, otro de los elementos dentro de la organización, y esto les voy a decir, jóvenes, cada persona debe tener establecido a quién comunicar sobre los resultados, es decir, sobre su trabajo. Es decir, un jefe, un supervisor, lo que sea, pero una sola persona.
no puede recibir, y esto es un error muy común a veces en las empresas, y sobre todo pequeñas, que no tienen una estructura organizativa bien hecha, sino que como es de orden familiar, lógicamente el papá es el dueño, el hijo es el gerente, la hija también realiza acciones de jefatura ahí, y los tres dan órdenes, y los tres me ordenan, y los tres me dicen qué tengo que hacer, y los tres... Eso es error. A una sola persona es la que tiene que justamente darme las órdenes, recibo yo las órdenes de esa persona y yo le reporto a esa otra persona. Esa persona se encargará de reportar a las demás, es decir, si necesitan sobre información o conocimiento sobre mi trabajo o del producto de mi trabajo, pues seré el encargado, mi jefe es el que tiene que realizar eso. Y no estoy poniendo un asunto burocrático, sino de una estructura funcional, jóvenes. Si no, caso contrario, oiga, ¿y por qué se fue acá? Pues porque me dijo el jefe. Oiga, pero yo no le he dicho nada, pero usted ni siquiera me dice, pues que me dijo el jefe, ese rato me dijo, ¿sabe qué? Que coge el carro y vamos, porque este rato tenemos que hacer esto. ¿Ok? Tratemos de evitar eso. Lógicamente la organización, la estructura funcional en áreas, departamentos o lo que sea, y podemos establecerlo. Esta estructura, ustedes conocen, hay una estructura de carácter vertical y lógicamente estructuras mucho más sistémicas de carácter horizontal. Bien. Continuemos, por favor. Luis Enrique Pozo. Luis Enrique, ¿me ayudas con la lectura? Sí, un segundito. Ya. La estructura organizacional generalmente se presenta en organigramas. Casi todas las compañías necesitan unidades o departamentos, tanto la línea como de asesoría, staff. Los gerentes de línea contribuyen directamente al logro de los objetivos y metas principales de la organización. Por lo tanto, se encuentra en la cadena de mando. Ok, bien. Sí, las estructuras organizacionales son mucho más entendibles con este elemento de los organigramas. Y aquí viene, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿cuál es la cadena de mando? ¿Hacia dónde va y hacia dónde tengo que dirigir? ¿Cuándo es lo que decimos, no es cierto? Se saltó el órgano regular. Porque en vez de dirigirme yo directamente a mi jefe, me voy donde el gerente general. ¿Sí? Y el gerente general a veces me dice, oiga, pero su jefe, ¿usted ya le comunicó eso a su jefe? No. A su jefe directo, no. Es que quería hablar con usted porque lo que pasa es que esto y el otro se ha cocinado. A usted le está dando un problema. Ojo. Sí, tenga mucho cuidado con quejarse de esa manera y lógicamente a veces romper esa cadena de mando para lograr cierto tipo de objetivo que usted desea en términos individuales. Ojo, en las empresas a veces no es muy bien visto esto, más bien mal visto, y eso le puede traer problemas. Entonces, como usted ve, sí es importante saber y conocer lógicamente cuál es esta forma de organigrama y la cadena de mando que puede existir en determinada organización. ¿Me ayudan con la lectura, por favor? Vuelvo a insistir por segunda vez. Carlos Tenorio. Ya leí, yo te permito. ¿Ya te despertaste? No, lo que pasa es que se cayó el internet y el router del internet y... Pero ahí todavía estabas presente, pues. O sea, aquí estabas asomando. Si se te caía el internet, hubieras desaparecido. No, el router del internet del aparato. Bueno, léele, por favor. Agentes de las unidades de staff no se hallan en la cadena de mando. Ejemplos de dichas unidades de apoyo son contabilidad, relaciones públicas, personal y legal. Ya, luego vamos un poquito a ver esto de la cadena de mando, cómo se hace el cuadro de mando, ¿no? El cuadro de mando integral. Ok. Propósitos de la organización. Tú mismo, Carlos, por favor. Propósitos de la organización.
permitir la consecución de los objetivos primordiales de la empresa lo más eficientemente y con un mínimo de esfuerzo, eliminar duplicidad del trabajo, establecer canales de comunicación, representar la estructura oficial de la empresa. Ok, bien, aquí hay elementos fundamentales y principales para una buena organización, ¿no es cierto? Claro, si existe una buena organización, vamos a tratar o vamos a conseguir los objetivos de forma mucho más rápida, más eficiente, más simple, ¿sí? Hay que ver que muchos, ¿qué les puedo decir? Muchos errores o dificultades, inclusive daños en los ambientes de trabajo, la causa es que la estructura organizativa está mal o está obsoleta, ya no funciona para los momentos actuales. Eliminar la duplicidad de trabajo, este es otro de los elementos, porque hay personas o dentro de la empresa que realizan uno y otro trabajo, o el mismo. A veces esto tiene que ver muchísimo, a veces con control y seguimiento, ¿sí? Control el uno, control el otro, control aquí, control acá, o sea, duplica aquí, duplica acá, ¿sí? Establecer canales de comunicación, fundamental. Vean, la comunicación, y aquí inclusive se habla y hay hasta especialidad, ¿no es cierto? La comunicación organizacional es fundamental dentro de la empresa. Aquello que se comunica, de qué forma se comunica y a quién se comunica. Esto es lo que debemos saber y conocer, o debemos llegar a establecer y determinar. Y la forma de comunicación, jóvenes, ustedes dirán, no, pues ahora a través del mail, a través inclusive del WhatsApp o lo que sea, se puede comunicar. Pero hay gente que te dirá, ¿sabes qué? El WhatsApp no revisé. Yo no sabía. Es decir, hay que ver y establecer los elementos, formas e instrumentos de comunicación. Por eso les digo, sí le doy toda la importancia de esto porque lógicamente por aquí son los problemas. Si me mandas un WhatsApp y me doy cuenta que eres tú y yo sé que me vas a llamar porque de ley me vas a llamar para tener una reunión o lo que sea, simplemente no le veo y punto. Ya sé que me mandaste, o sea, solamente así y ahí lo dejo, ¿ok? ¿Cómo aseguro que la comunicación te haya llegado y lógicamente que tú hayas leído y yo que tenga el retorno, el feedback de que esa comunicación en realidad te llegó? ¿Cómo puedo hacer? Pero te mandé tantos mails. En el mail te expliqué. En el mail te mandé el archivo. ¿Ok? Esos son los problemas comunes en la parte de la comunicación. Así es que ustedes por eso han visto, ¿no? Se han establecido, por ejemplo, dentro de los procedimientos para las comunicaciones, está el Keybooks, ¿no es cierto? Puedo decirlo, no sé si son software para poder establecer la comunicación entre las empresas y dar lógicamente seguimiento a un determinado trámite. ¿Ok? Representar la estructura oficial de la empresa, ya sabemos. Principios de la organización. ¿Quién me ayuda? Jóvenes. Principios de la organización. A ver, Alex. Yo leo. A ver. Principios de la organización. Unidad de mando. Un subordinado solo deberá recibir órdenes de un solo jefe. Cuando no se respeta este principio, se generan fugas de responsabilidad, se da la confusión y se produce una serie de conflictos entre las personas. Especialización. Necesitan agrupar las actividades de acuerdo a su naturaleza, de tal forma que se pueda crear la especialización que en la ejecución de las mismas. Bien, lo que yo les comentaba como principio de organización, unidad de mando. Una persona podrá recibir y debe recibir órdenes de un solo jefe. Entonces, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? A veces, entonces, hablemos así, hay un supervisor, hay el trabajador, ¿sí? Pongámoslo así, hay el trabajador, está el supervisor y está el jefe. Entonces, es cierto que el jefe le puede ordenar, porque es el jefe de todo el área, pero para esto, jóvenes,
Sí, le podrá ordenar y tendrá que decirle, ¿sabes qué? Voy a hablar con tu supervisor o le voy a comunicar. O si no, usted, para poder atender ese requerimiento, ¿sabe qué? Entonces comuníquele usted a mi supervisor o yo le voy a comunicar a mi supervisor de que usted me dijo para que él hable. ¿Ok? Estas son cosas. Así tienen que darse. Entonces, vean jóvenes, les comento algo. En una empresa donde yo trabajaba, yo estaba lógicamente cargado de algo, específicamente, sí. Entonces vino una persona y trabajaba yo en la parte de la unidad estadística, entonces manejaba cierto tipo de información, de datos y todo eso. Así que vino una persona de otra área y me dijo, vea, ¿usted maneja esto? Sí. Vea, ¿me puede ayudar con este tipo de información? Le dije, claro, sí, le puedo dar, entonces véngase tal día o le envío lo que sea. Ok. Entonces, mi jefe vio eso y me dijo, ¿de qué se trata? Le comenté, me dijo, estás mal. Esa persona tiene que venir donde mí, pedirme a mí y yo te pido que tú le ayudes o le resuelvas y todo eso. Esa información me la pasas tú a mí y yo le entrego a esa persona. Pero en forma individual tú no puedes ir y entregar esa información a cualquier persona. ¿Ok? Listo. Claro. De eso se trata la unidad de mando jóvenes. Y ese es el órgano regular. No, y vuelvo a repetir, no es burocracia. ¿Sí? Pero hay que tener, lógicamente, acá, ¿qué dice? Se generan fugas de responsabilidad. Esos son los problemas. Y la especialización, bueno, si yo agrupo cierto tipo de actividades en que unos van a hacer, voy a hablar en tanto a la parte financiera, uno va a hacer la administración financiera, otro va a hacer el control de inventarios, otro va a hacer la parte de compras, otro va a hacer toda esa partecita de lo que es administración, le estoy dando un cierto grado de especialización, a que uno se dedique solamente a lo que es la administración financiera en cuanto del dinero, el otro se especializa en contabilidad, el otro se especializa en los procedimientos y compras, etcétera, etcétera. Así vamos. En el área técnica, lógicamente, debe haber asimismo cierto tipo de elementos en los cuales se puede dividir para lograr la especialización. Bien, ¿qué más? Principios de la organización. ¿Quién más me ayuda, por favor, con esto? Alex. Claro, los principios de la organización. Paridad de autoridad y responsabilidad. La autoridad se delega y la responsabilidad se comparte, y por ello se debe mantener un equilibrio entre la autoridad y la responsabilidad. Equilibrio de dirección, control. Consiste en diseñar una estructura de tal forma que nos permita coordinar las acciones y al mismo tiempo evaluar los resultados de la misma. Definición de puestos. Se debe definir con claridad el contenido de los puestos en relación a los objetivos de los mismos. Bien. Paridad y autoridad y responsabilidad. Vean lo que dice esto. Esto es como un principio fundamental. La autoridad se delega y la responsabilidad se comparte. Ok. ¿Sabe qué? Pasó esto. Pucha, ¿sabe qué? Yo en ese momento le delegué a mi compañero o le delegué al supervisor. Yo como jefe le delegué al supervisor. Ok. La autoridad se delega, pero la responsabilidad se comparte. Entonces, no es mi responsabilidad porque, no sé, pues yo le delegué a él y él tiene que hacerlo. Y no lo hizo y entonces a él hay que caerle. Ojo. Usted le puede delegar a esa persona, pero la responsabilidad de que esa persona trabaje, cumpla lo que sea, es suya también. Usted es el jefe. ¿Ok? Estamos viendo lo que es esta parte de la autoridad y responsabilidad. Hablamos de que una de las habilidades gerenciales es esta parte de la delegar. Perfecto. ¿Para qué delego? Para yo poder dedicarme, o sea, parte de mi tiempo, porque no me alcanzo, estoy muy ocupado o lo que sea, estoy estresado, lo que sea, yo puedo empezar a delegar las cosas, pero eso no me quita la responsabilidad. Y aquí viene el segundo punto. Si no me quitan la responsabilidad, yo tengo también la parte de la dirección y del control. Es decir, yo tengo que aprender a dirigir y a controlar. Entonces, coordino acciones y, lógicamente, controlo los resultados.
y defino lógicamente qué puestos. Aquí, miren jóvenes, esto es importante, porque hay muchas empresas y no solamente voy a hablar de carácter público, las públicas sí. Los puestos aparecen y desaparecen de tal forma, de acuerdo a las necesidades, aquí lo voy a decir, en las instituciones públicas, de acuerdo a las necesidades políticas, ¿no es cierto?, de los políticos. Pero en las instituciones privadas no es que son ajenas tampoco a ese problema. El hecho es que a veces se establecen puestos por querer dar un mayor grado de especialización que llevan a elementos ineficientes, a veces. ¿Ok? Bien. Pasos para la organización. Leamos, por favor. ¿Quién me ayuda? Roger. Ya, bueno, hielo. Pasos para la organización. Dividir la carga de trabajo entera en tareas que puedan ser ejecutadas en forma lógica y cómoda por personas o grupos. Esto se conoce como la división de trabajo. Combinar las tareas de forma lógica y eficiente. La agrupación de empleados y tareas se suele conocer como la departamentalización. Ahí está. Ya. Especificar quién depende de quién en la organización. Esta vinculación de los departamentos produce una jerarquía de la organización. Establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos en un todo congruente y para vigilar la eficacia de dicha integración. Este proceso se conoce con el nombre de coordinación. Ya estamos yéndonos a la parte exacto. Debemos dividir la carga de trabajo. Vean, esto sí sucede. A veces hay puestos de trabajo que están, o sea, esa persona o determinadas personas tienen una carga de trabajo bastante alta, mientras otras, en cambio, que viva la fiesta. Y esto vemos en las organizaciones públicas y privadas. Entonces hay que establecer la carga de trabajo y establecer los tiempos. Mire que aquí también sucede algo, ¿no es cierto? Que la gente se queda trabajando, se supone que se van a trabajar hasta las 4:30 o 5 de la tarde y total se quedan hasta las 6, 7 de la noche. ¿Ok? ¿Está bien asignada la carga de trabajo en las tareas? Y ¿no es cierto? Esto vemos nosotros inclusive como un elemento, vamos a decirlo, dentro de la empresa, que bueno, o sea, son buenos trabajadores. Esto es falso. No debería suceder eso. Combinar las tareas de forma lógica y eficiente, la agrupación de los empleados, tareas, se suele, los departamentos, las áreas, eso ya sabemos. Especificar quién depende de quién en la vinculación, es decir, dentro de la organización, quién está más arriba, quién está más abajo, en una estructura de tipo vertical, pero también en horizontal, sí, quién depende de quién. ¿Ok? Y lógicamente, cómo integrar las actividades entre los departamentos. Ojo, aquí también se producen a veces ¿qué les puedo decir? Una pugna entre las áreas y los departamentos. Les voy a decir una cosa, por ejemplo, siempre el área de producción estará en bronca con el área de ventas. Siempre. ¿Ok? Eso es una condición natural ya. Entonces a mí no me preocuparía, ¿sí? Más bien me llegaría a preocupar si es que no existe ese roce dentro de la organización. Y alguien va a decir, oiga, pero entonces ¿para qué estamos hablando de lo que estamos hablando? ¿Sabe qué? Lo que pasa es que siempre, ¿no es cierto? Los de ventas dicen, ¿sabe qué? Le acabo de vender tal cantidad de gente, así que despácheme, ¿sí? Producción le dice, ¿sabe qué? Para esa fecha no lo tengo, le puedo tener para el siguiente día. No, pero es que voy a perder el cliente, etcétera, etcétera, ¿ok? Otros también bronqueados son los de facturación con los de ventas. También, o sea, por ahí, a veces. Entonces, son cosas que se dan dentro de eso, ¿ok? Terminamos con la parte, por favor, de la organización y pasamos a la dirección. Tercera etapa. ¿Quién me ayuda? Jóvenes.
Brian Fernando. Brian Fernando, ¿me escuchas? Brian Fernando. Brian Fernando. Aquí, Inge, pero lo escucho entrecortado. Porque estoy con datos, Inge. No tengo buena señal. Oh. Ajá. Pero sí te escuchamos, ayúdanos con la lectura, ¿sí nos puedes ayudar? Sí, claro. Nos voy. Ya. Dirección. Es la capacidad de influir en las personas para que contribuyan a las metas de la organización y del grupo. Implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para la tarea de dirección. De hecho, la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellas. Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás de que se les una para lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y la organización. Los gerentes, al establecer el ambiente adecuado, ayudan a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo. La dirección incluye motivación, enfoque de liderazgo, equipos y trabajo en equipo y comunicación. Ok, Brian. Brian, los pájaros leen más que tú. ¿Dónde estás? Estoy en el trabajo y ¿Y en dónde trabajas? en un lugar donde vendo plantas y animales. Así. Ajá. Qué chévere. ¿Y esos pajaritos qué son? ¿Canarios? No, pericos, australianos. Qué alhaja, oye. Ajá. Ya, tranquilo, no te preocupes. Sigue. Bien. Es la capacidad de influir en las personas, ¿sí? Para que contribuyan a las metas. Vean aquí, esta partecita quiero sobre todo. Yo quiero dirigir. Y entonces me dice acá que eso implica mandar, influir y motivar. Aquí viene el punto. Entonces vuelvo a repetir. Oye, ¿cómo realizo estas actividades? ¿O de qué forma establezco, ¿no es cierto? Mandar, influir, motivar. Por aquí hablaba de que... Aquí, esta partecita. Dice, los gerentes están tratando de convencer. O sea, aquí viene entonces mandar, influir, motivar, convencer. ¿De qué forma logro esta, lógicamente, la dirección? Mire, siempre se establece la parte del liderazgo, la jefatura. Es decir, alguien nos tiene que dar órdenes, alguien tiene que ordenar, alguien tiene que mandar, alguien tiene que dirigir. Ojo, pero el mandamiento no quiere decir de que tienen que hacerlo porque yo soy el líder, soy el jefe, yo gano más o soy el dueño de la empresa. ¿Sí? Va mucho más allá. El mandar quiere decir justamente coordinar todas las actividades, distribuir las actividades y dirigir esas actividades. Ahora, la influencia viene en el hecho justamente ¿de qué? De tratar de que justamente los empleados o los trabajadores o las áreas inferiores tengan un accionar. Y yo lo voy a decir acá, una acción inclusive independiente. Si quiero ser buen líder, o sea, no por el hecho de yo mando y porque soy el jefe, e influyo porque me tienen miedo, por temor al castigo, por temor a la sanción, por temor a perder el trabajo, lo que provocaría una motivación totalmente negativa. ¿Ok? Si yo logro mandar, es decir, dirigir, coordinar, con un grado de influencia de convencimiento, aquí viene el punto, de que se unan para lograr el futuro, y logro, ¿cómo va la motivación? Con un adecuado elemento, por aquí estaba, con un ambiente adecuado de trabajo. Bonito, adecuado, que la gente se sienta bien. Eso es motivar.
Y de esta forma hago que los empleados o trabajadores realicen su mejor esfuerzo. ¿Ok? Y aquí estamos hablando de enfoque de liderazgo, trabajo en equipo, ¿no es cierto? Y el grado de comunicación. Elementos de la dirección. Veamos. Motivación, liderazgo, comunicación, equipos de trabajo. Ya lo vimos. Uno tiene que dirigir para tratar de mantener ese grado de motivación. Es decir, la motivación debe enfocarse o debe buscar el mayor esfuerzo por parte de quienes están trabajando conmigo para lograr los objetivos. ¿Ok? Y aquí viene el punto. ¿Quiénes están trabajando conmigo? Y establezco los equipos de trabajo. El liderazgo, lógicamente, siempre, no por ser el liderazgo, no porque soy el jefe, vuelvo y repito, porque estoy a cargo, porque a mí me pusieron de jefe y a mí me tienes que obedecer. No. El liderazgo tiene que ser, lógicamente, compartido en tanto y en cuanto a la responsabilidad. Un buen líder busca el bienestar, y aquí viene, busca el bienestar de sus compañeros, de su equipo de trabajo. Y lógicamente se logra a través de un buen esquema de comunicación. ¿Cómo me comunico yo? A través de... Y comunico las ideas y comunico estos mandatos o lo que sea. ¿Estamos? Bien. Principios de la dirección. ¿Quién me ayuda con la lectura? Ryan Joel, rapidito, por favor. Yo, economista. Principios de dirección. Coordinación de intereses. El logro del fin común se hará más fácil cuando mejor se logre coordinar los intereses del grupo y aún los individuales de quienes participan en la búsqueda de aquel. Impersonalidad del mando. La autoridad en una empresa debe ejercerse más como producto de una necesidad de todo el organismo social que como resultado exclusivo de la voluntad del que manda. Resolución de conflictos. Debe procurarse que los conflictos que aparezcan se resuelvan lo más pronto que sea posible y de modo que, sin lesionar la disciplina, produzcan el menor disgusto a las partes. Aprovechamiento de conflictos. Debe procurarse aún aprovechar el conflicto para forzar el encuentro de soluciones. Mary Parker Follett afirma que todo el conflicto, como todo razonamiento en el mundo físico, es de suyo un obstáculo a la coordinación, para que así como la fricción pueda ser aprovechada. Vida jerárquica. Sí, ¿se lee o no? No le está muy abajo. Al transmitirse una orden debe seguirse los conductos previamente establecidos y jamás omitirlos sin... Aquí ya no le alcanzo yo tampoco a leer. Bueno, jóvenes, vamos a hablar sobre esto. Ojo, la coordinación de intereses. Oigan, la parte de esto, ¿no es cierto? El logro del fin común se hará más fácil cuando se logre coordinar los intereses del grupo, ¿sí? Es decir, hay que manejar o saber, jóvenes aquí como buenos líderes, qué es lo que nos interesa del resto. O sea, ¿qué les interesa a las demás personas? ¿De qué están preocupadas? Deberían solamente preocuparse de su trabajo y dejar sus intereses personales o sus problemas familiares en casa. Somos un ser humano. Eso no se puede. Sin embargo, podemos trabajar sobre esos tipos de intereses a fin de que esos intereses puedan en lo mejor posible ayudar. Y si es que acaso no interfieran con eso. ¿Ok? Con el trabajo acá. Por ejemplo, hablemos de una madre de familia. Tiene lógicamente sus intereses puestos en sus hijos y en el estado y en el bienestar de sus hijos. Y entonces, ¿cómo decirle que se centre 100% acá y lo que sea? A ver, ¿por qué? Tratemos de manejar ese tipo de intereses a fin de buscar buenas soluciones. Impersonalidad de mando, lógicamente, y yo te mando no porque, oye, yo quiero mandarte, yo soy el jefe, lo que sea, no. Es porque yo tengo que coordinar
coordinar. Mi trabajo, mi responsabilidad es coordinar a este grupo y lógicamente el trabajo del grupo al cual me uno, tenemos que lograr este tipo de resultados. La resolución de conflictos, vean, es bien complicado, ¿sí? En las empresas a veces inclusive tienen que gastar una gran cantidad de dinero en capacitación para resolver cierto tipo de conflictos, a veces que son hasta de carácter personal, y se han dado, y se dan, ¿ok? Y acá dice, vean, para que así como la fricción puede ser aprovechada. Claro, lo que yo les decía, los de producción con los de ventas, los de ventas con los de contabilidad, ¿ok? Y así sucesivamente. Contabilidad se pega con todo el mundo, ¿ok? Pero yo aprovecho hay que aprovechar a veces esa parte de los conflictos para lograr, lógicamente, un buen desempeño. Vamos a la parte del control. Ya estamos terminando. El control. ¿Quién me ayuda con la lectura? Control. Yo leo. A ver, gracias. Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y objetivos de las empresas. Implica medir el desempeño contra las metas y los planes. Muestra donde existen desviaciones con los estándares y ayuda a corregirlas. El control facilita el logro de los planes, aunque la planeación debe proceder del control. Los planes no se logran por sí solos. Estos orientan a los gerentes en el uso de los recursos para cumplir con metas específicas. Después se verifican las actividades para determinar si se ajustan a los planes. Ya. ¿Qué es lo que puedo decir de estos jóvenes? A ver, no hay control si no hay planeación primero. Dentro de la planeación se deben establecer, lógicamente, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos. Eso ya nos sirve a nosotros para lograr, lógicamente, poder medir las cosas y poder controlar. Pero acá viene el punto. Fijándose, acuérdese, ya hablamos de esto, fijando los estándares. Es decir, los indicadores, debemos fijar indicadores. Los indicadores son los que nos van a permitir ver si las acciones, ojo, dentro de lo que es operativo, si las acciones se han cumplido, se están cumpliendo, se están llevando a cabo acciones. ¿Sí? Las acciones nos van a permitir llegar a los resultados. Esos resultados son las metas. A ver, o pueden ser parte de las metas. Y esas metas nos van a llevar a los objetivos. Entonces, yo puedo establecer esos estándares, pero teniendo inclusive les puedo decir, una relación de correspondencia lógica entre las acciones, las metas y los objetivos. Pero fijo estándares, tanto para las acciones, estándares tanto para las metas, es decir, ya yéndome a metas y yéndome a objetivos, ya puedo hablar de términos cuantitativos. Los propósitos, los fines que están mucho más arriba, tal vez hablaré en términos cualitativos. Pero aquello que estamos o que quiero controlar, lógicamente, en la mayoría de los casos son en términos cuantitativos. Entonces, yo controlo los niveles de producción, controlo niveles de desempeño, controlo márgenes de rentabilidad, controlo, o sea, todo aquello inclusive que puedo llegar a cuantificar y puedo llegar a medir. Pero, ojo, ¿cuál es la tarea que como gestores, como gerentes nos toca hacer? Debemos establecer los estándares. Si no, el rato menos pensado, como dicen, no, y esto sucede, pucha, exacto, amanecí con el pie izquierdo y mando a la miércoles a todo el mundo, porque no se han logrado los objetivos y que esto y el otro, pero oye, estamos todos trabajando, estamos bien, ¿sí? No hay un medidor, ni siquiera ni para que se ponga bravo, ni para que se ponga contento. Sería bueno establecer primero los estándares de todo, y ahí sí ver, lógicamente, en función de eso, hacer
la medida, hacer la evaluación y poder dar un criterio, ahí sí puedo decirlo, una calificación en tanto y en cuanto al desempeño de cada una de las actividades dentro de la organización. ¿Ok? Hasta ahí, jóvenes, la clase de hoy día. Vamos a parar la grabación. Muchísimas gracias. Bien. ¿Estamos claros entonces, jóvenes? El día de mañana, ¿les parece si tomamos entonces la pruebita? Hacemos una pequeña evaluación. En este momento me voy a poner a subir todo el material y les mando una indicación específica sobre qué temas específicos vamos a tomar la evaluación. ¿Estamos? Pero yo ya voy a seguir subiendo el material para que ustedes lo tengan, inclusive para que vayan, si quieren, lógicamente preparándose hacia la parte del examen. ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta. Economista, Sí. una consulta, pero no es de la materia. ¿Se acuerda que nos dio la tutoría sobre lo de extensiones? Sí. Y que nos iba a facilitar el video. No sé si es que ya nos ha subido, porque lo que revisé no estaba en la materia. No, sabes que no, ya voy a ver cómo hago esa cuestión. Porque no sé dónde subir o cómo subir. Y en tal caso, si es que nos puede facilitar y nosotros distribuir a las personas que tenemos. Oye, eso te iba a decir, si les pongo, aunque sea un ratito, les pongo justamente en el espacio del ABAC, de aquí de la materia. ¿Cuántos están en eso? O sea, ¿estabas tú, Pablo? ¿Quién más? Estaba Alex. Sí, está Carlos Tenorio, está André Chávez, Paulinka, Kevin Pazmiño. Ya. Más personas también están. Entonces también les voy a subir eso. ¿Sí? Les voy a poner tal vez, ¿dónde les pongo? En el que esté el link de... Pongamos, les voy a poner en el capítulo 2. En del capítulo 2. Ahí les subo el video. Ok. Ya, economista, muchas gracias. Ya, cualquier cosa y entonces estamos conversando. Ok, jóvenes. Les agradezco mucho entonces. Que pasen bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Mañana,